Entonces, pensando en eso, me puse a pensar y dije, bueno, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver cómo construir un conocimiento para transformar la realidad abordada. Toda tesis en este campo a nivel doctoral necesita producir conocimiento nuevo que permita transformar la realidad que se está abordando. Si no logramos a esos niveles, por lo menos a través de una propuesta, que debería ser el último objetivo de la investigación, toda tesis doctoral, a mi modo de ver, su último objetivo debería estar direccionado a eso, a generar una propuesta de transformación. Si no logramos eso, nos quedamos simplemente en el estado de conocimiento, pero nos saltamos a un proceso realmente de nueva construcción. Entonces, por eso el título de Construcción de conocimiento para la transformación de la realidad estudiada. Según Buenaventura Santos, ¿verdad?, un sociólogo estudioso de la realidad latinoamericana, a pesar de que no es de Latinoamérica, pero es de Portugal, él plantea que todo proceso de conocimiento implica un tránsito, y ese tránsito radica que va de un estado de ignorancia hacia un estado de conocimiento que nos permite cambiar la transformación, permitirnos la transformación. ¿Cuándo se pasa este proceso en una tesis de esta naturaleza? Cuando tenemos premisas o hipótesis, ¿verdad?, de una realidad que hemos capturado pero de manera dispersa, y entonces tenemos necesidades de responder a muchas preguntas. Cuando nace el interés por una investigación es porque tenemos dudas, tenemos necesidades de saber más sobre ese campo que nos interesa. Y por eso es que el investigador parte de unas premisas previas, producto de la realidad que ha capturado de esa realidad, de ese hecho, de ese suceso que queremos abordar. Entonces, cuando se genera esto? Cuando nosotros empezamos a generar el problema de investigación. ¿Okay? ¿Y por qué se comienza a abordar un problema de investigación? Porque tenemos necesidad, estamos ignorantes frente a ese hecho social que está ocurriendo. Y producto de eso es que empezamos a generar todo un basamento empírico, producto de lo que hemos aprendido de esa realidad, producto de lo que leemos, de los empíricos, de los autores empíricos que desarrollan y que han hablado de alguna manera de ese tema. Entonces empezamos a manosearlo, empezamos a rodear esa realidad, ese objeto o ese sujeto para poderlo transitar y poder entonces construir cuál es ese conocimiento de la realidad que tenemos de ese objeto que estamos investigando. Entonces pasamos de un estado de ignorancia a un estado de conocimiento donde el real punto de quiebre aquí es poder aportar a una transformación de ese proceso. La trayectoria de la investigación en el campo de las ciencias sociales, que es en esta donde ahorita estamos, ¿verdad?, que es la que estamos pretendiendo abordar, se genera a través de la confrontación. Y cuando nosotros construimos una investigación tenemos que tener claro que lo primero nacen de las ideas previas que tenemos, pero después tenemos que confrontar nuestras ideas con las posturas teóricas de los autores que manejan de alguna manera, de manera directa o indirecta, sobre mi objeto de investigación. Entonces, la trayectoria pasa por entender que hay que hacer una reflexión y una confrontación de teorías, confrontar a los autores, y el investigador tiene que generar también una postura crítica frente a esos autores, si los asume o por qué no los asume. Entonces debe haber una confrontación entre teoría y realidad, a partir de los valores, por supuesto, que impregna ese proceso investigativo de los investigadores que la asumen, ¿okay? Porque ahí está impreso todo ese proceso. Esto debe producir, esa confrontación de teoría y realidad debe producir nuevas teorías para transformar la realidad o reconstruir las teorías existentes si diera el caso. ¿Okay? Por eso es que hoy día
salen teorías emergentes para poder responder, porque a veces tenemos objetos de investigación que no se pueden abordar con las teorías existentes porque no dan para poder explicarla. En el caso de las instituciones de educación superior, precisamente estamos abocados a producir conocimientos teóricos, ¿ok? Y por eso tengo una tesis doctoral. Una de las principales fortalezas que debe tener es que debe contribuir al conocimiento, debe producir nuevo conocimiento. Si no produce nuevo conocimiento, estamos en una tesis de pregrado que es de aplicación, ¿ok? En una maestría que también se focaliza aún más esa práctica, pero en una tesis de carácter doctoral lo que busca es producir conocimiento. ¿Cómo contrasto yo teoría con realidad? A través de los marcos analíticos. ¿Cómo se construye un marco analítico? Los marcos analíticos se construyen a partir de tres vías. Hay marcos flexibles, que son los que se utilizan en las investigaciones cuantitativas. Los marcos lineales, flexibles, mixtos, que son los que se utilizan en las investigaciones cualitativas, y los combinados, los marcos combinados, que es cuando tú realmente generas una postura donde combinas distintos marcos analíticos para poder responder, porque lo que tienes no te dan para responder a esos cuerpos teóricos. Entonces, parte de la confrontación, todo modelo de investigación social debe tener un constructo, un método histórico de abordaje de la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos lo que existe, no lo que no existe. ¿Okay? Entonces, para poder apropiarnos de eso, tenemos que generar un cuerpo, un modelo de investigación que nos permita construir un marco analítico que va confrontado con las teorías que vamos manejando, y esos marcos analíticos se generan a partir de qué? De la realidad que el investigador ha logrado aprender, contrastándolo con las teorías que los autores que han manejado esa categoría de análisis han venido aportando. ¿Okay? ¿Cuál es la idea al fin? Que esos marcos analíticos tienen dos cosas elementales. Una son las pruebas empíricas, ¿verdad? Que los datos que tenemos de esa realidad que estamos aprendiendo, y cómo esos datos me dan respuesta o me dan acercamiento a la realidad que yo estoy observando. ¿Por qué? Porque a partir de esos constructos, a través de los métodos inductivo, deductivo, ya eso es cuestión de dependiendo que va a responder, dependiendo del objeto que vamos a abordar, se selecciona el método. Entonces, se generan nuevas teorías, bien sean emergentes o nuevas reflexiones, que nos permiten en última instancia hacer una aproximación para poder lograr a una concreción ideal del problema que estamos analizando. Y es aquí realmente, a partir de ese modelo analítico, es que de esos marcos analíticos que nosotros podemos generar una propuesta de acción para la transformación de la realidad. Cuando realmente combinamos teoría y realidad, la confrontamos, y entonces podemos generar una propuesta de transformación. ¿Ok? Para poder abordar una realidad, tenemos que tener un cuerpo histórico que nos permita mirar la transitoriedad por la cual ha venido pasando ese objeto de investigación. Si nosotros, por ejemplo, estudiáramos la democracia, ¿ok? Entonces tuviéramos que mirar desde que empezó el proceso democrático, cómo ha sido su evolución. Eso se llama transitoriedad, para mirar los procesos evolutivos o involutivos que han pasado durante su proceso de ejecución. ¿Okay? Entonces, Marx plantea que en el campo de las ciencias sociales nosotros tenemos que generar un marco analítico que nos permita apropiarnos de él para poder poner posición frente a lo que estamos desarrollando. Un investigador tiene que asumir desde qué perspectiva paradigmática va a asumir su objeto de investigación, con qué instrumental paradigmático lo va a mirar. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de Marx, y lo quise traer para que ustedes entiendan y nos apropiemos de eso, de que cuando uno va a abordar un objeto de investigación, ¿cómo lo hizo Marx, por ejemplo, que estudiaba el capital?
Para Marx, por ejemplo, esto es un ejemplo, el enfoque histórico que él utilizó para observar la realidad, él decía que el conflicto, o sea que toda sociedad está generada por conflicto, donde hay unos que la dominan y otros que son dominados, ¿ok? Y toda su teoría la argumenta bajo ese paradigma, la paradigma de la lucha de clases. Eso implica superar la ideología burguesa y el pensamiento colonial. O sea, él decía que para poder comprender a las sociedades teníamos que alejarla de todo proceso ideológico para mirarla en su real y total realidad, para poderla capturar, para poderla comprender, ¿no? Pero su base fundamental era que los constructos sociales vivían permanentemente en una lucha de clase. Y eso generaba la forma como el capital y el capitalismo ha venido sustentándose en el tiempo. Claro, él quedó corto porque no le dio tiempo de seguir, pero realmente la evolución ha dicho que realmente se mueven bajo esos parámetros, ¿okay? Y al comprender las contradicciones, ¿cuáles son esas contradicciones? Ahora yo hago una transposición pedagógica de lo que decía Marx en el campo de las ciencias sociales para nosotros. ¿Qué es comprender las contradicciones? Comprender los vacíos teóricos y empíricos que hay en un objeto de investigación cuando lo estamos abordando, ¿ok? O sea, nosotros tenemos que mirar cuando estamos construyendo ese problema, ¿cuál es el problema de la realidad? ¿Cuál es el problema del conocimiento? ¿Y cuáles son los saltos que debemos dar para poderlo resolver? Esas son las contradicciones que tenemos que resolver en una tesis de esta naturaleza, ¿ok? ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir construir una nueva forma de ver ese objeto de investigación, o sea, que va más allá de una propuesta. La construcción del objeto del estudio, por lo tanto, según Bravo es un epistemólogo de las ciencias sociales, que plantea que el conocimiento no puede ser eterno y por eso es que hay producción de conocimiento de manera permanente. Imagínense si el conocimiento es el que es y ya no se produce más, estaríamos estancados. Entonces el conocimiento no es eterno, por lo tanto, a pesar de que las mismas categorías sean analizadas, han sido analizadas desde distintas perspectivas, porque no se puede abordar todo en una sola investigación. Por eso es que las investigaciones son inacabadas. Y por eso que ustedes, una cosa que uno debe reflexionar es, una tesis nunca está acabada. Y mucho menos cuando es manejada por pares del área. Porque cada uno va a encontrar cosas que uno no logró ver. Y eso es producto del enriquecimiento que se hace y por eso es que se defienden las tesis, por eso es que se colocan jurados, ¿entienden? Porque una tesis jamás está acabada. Una investigación nunca termina. Uno va, después que termina ese proceso, sigue con esa línea porque quedaron muchos vacíos que uno no pudo responder. Entonces uno continúa con ese proceso. La construcción del objeto de estudio debe resultar de un método histórico, como ya se los expliqué, que considere el conflicto, la lucha de clases, la sociedad, el trabajo, la etnia, la migración, o sea, cualquier objeto de estudio que nosotros pretendamos abordar. ¿Okay? No es una exclusividad. Debe tomar en cuenta el punto de vista a la que lleva la superación del conflicto, o sea, el problema. Toda investigación, el norte, el paradigma que debe tener es cuál es el problema para no perderme, ¿okay? Para poderlo resolver entre las categorías y las o variables, dependiendo del método de abordaje que se vaya a desarrollar, cuáles son esos conflictos que existen entre teoría y realidad para poder resolverla. Debe inducir a una praxis transformadora de la realidad, o sea, una construcción del objeto debe inducir a una transformación de esa realidad. Si no lo logramos, por lo menos expresamos una propuesta de transformación, pero hacia eso debemos llegar. Para el marxismo también, y cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo, él plantea de que la pregunta fundamental que nosotros nos hacemos para poder abordar un objeto social en las ciencias sociales parte de cuál es la realidad. ¿Okay? Porque la realidad muchas veces se cree que es todo lo que vemos, ¿no? La realidad es compleja.
Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos cuando empezamos a abordar una investigación, ¿cuál es la realidad de lo que estoy abordando? ¿Qué es lo que realmente es medular? Porque no todo lo que creemos que es realidad es relevante. Por lo tanto, tenemos que ser selectivos para poder abordar ese objeto con la realidad más certera, llamémoslo así. ¿Okay? Porque una tesis, ¿qué es lo que busca? La verdad. Y por eso que las hipótesis son, ¿qué es lo que son las hipótesis? Lo que está por debajo de la verdad, lo que no podemos ver, lo que está de manera insinuada, pero que no la hemos capturado para abstractamente comprenderla. Por eso es que se genera una tesis, para buscar desde distintas perspectivas una verdad. ¿Okay? La realidad no se presenta directamente, sino en apariencias, y por eso es que tenemos que ser selectivos para poder ubicar esa realidad, porque todo lo que vemos no es realidad. Entonces tenemos que ser selectivos, porque es apariencia, entonces tenemos que ir más para abajo. Y el investigador no puede penetrar inmediatamente en la esencia de esa verdad, entonces es necesario dar un rodeo para conocer, es como cuando estamos enamorados, ¿no? Yo siempre le pongo estos ejemplos a mis estudiantes, tenemos que estar enamorados, entonces yo empiezo a ver dónde vive, cómo son sus costumbres, cómo son su idiosincrasia, cómo se comporta con la familia, cómo se comporta, ¿me entiendes? Uno empieza a rodear, tal cual es un proceso investigativo, porque esta es una creación del investigador. La investigación es algo natural, que debe fluir, no debe ser una camisa de fuerza. Ese rodeo exige entonces confrontar teoría con realidad, ¿ok? Es como cuando yo estoy enamorada y veo el comportamiento de la persona que me gusta y este no se está comportando como debería ser. El deber ser es la teoría, ¿okay? El deber ser dentro de mi constructo social, el cómo debería ser, es la teoría sobre la realidad, el hecho que está desarrollando en ese momento. Por eso yo digo, toda la construcción de un objeto de investigación radica en esto, en confrontar la teoría con la realidad. Y reconstruir la teoría o recrear nuevos conceptos que expliquen, ¿verdad?, la realidad estudiada. Aquí el papel de los conceptos es fundamental, porque las teorías se fundamentan son a partir de los conceptos. Por eso es que los conceptos forman un papel fundamental y medular en cómo nosotros los vamos a construir para dar respuesta y comprender la realidad de ese objeto de investigación. El concepto, ¿verdad?, es asociado al hecho de engendrar ideas. Por lo tanto, cuando nosotros ese concepto lo estamos construyendo, ¿qué hacemos? Confrontamos toda la cultura. Ustedes ven que cuando estamos construyendo nuestro cuerpo teórico, hay autores que tienen sobre una misma concepto, tienen distintas aprehensiones, ¿ok? Precisamente porque no hay hay que hacer ese análisis, ese estudio para poder decir, ok, fulanito lo ve de esta manera, Zaira lo ve de esta manera, Juan lo ve de esta manera, Domingo lo ve de esta manera. Ok, ahora, ¿cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre Zaira, Domingo, Escorcia en la construcción de ese concepto? Esa es la confrontación. ¿Ok? Esa es la confrontación. Y eso es lo que produce nuevas teorías. Cuando confrontamos eso, es lo que se produce en una tesis doctoral. Producir conocimiento. Cuando debatimos con esos autores. Entonces, al formar los conceptos, el hombre captura, aprende, crea ideas, señala los límites que separan un objeto conceptual de otro. Por eso es que a la luz podemos definir claramente, más en los campos teóricos, cuando estamos hablando de sociedad, cuando estamos hablando de democracia, sabemos que el concepto de sociedad es distinto al constructo de democracia. Sin embargo, hay autores que hablan de democracia desde distintas perspectivas. Entonces nosotros tenemos que generar un cuerpo conceptual para poder interrogarnos con ellos y poder apelar y generar nuevos conceptos. ¿De acuerdo a qué? A nuestra realidad histórica y a nuestro contexto social, político y económico, porque el objeto de investigación tiene que tener un contexto, no lo podemos mirar fuera de ese contexto, porque estaríamos haciendo una investigación fragmentada, dispersa, atomizada. ¿Okay?
eso es que existe lo que son las dualidades de categorías o conceptos, porque todo no significa lo mismo en los distintos contextos. Y por eso es que la dualidad de los conceptos, hay conceptos explícitos, hay conceptos profundos, se da desde distintas perspectivas culturales, ideológicas y teóricas y desde distintas posiciones sociales y políticas. Por eso es que hay la confrontación, porque si no, todo quedaría igual. Si no hay esa confrontación y todos los pensamientos a nivel de conceptos de construcción de teoría para abordar un tema serían los mismos. Entonces, por eso es que yo puedo mirar un objeto de investigación, democracia, por ejemplo, que mi objeto de investigación sea la democracia, entonces yo pudiera decir, bueno, la democracia ya está definida. ¿Para qué me voy yo a poner a discutir lo que es la democracia? Pero yo estoy viendo democracia con algunos autores que la ven en Polonia, que la ven en Estados Unidos, que la ven en Inglaterra, que son los grandes constructores de lo que es la democracia. Pero yo la traigo para América Latina. Y esa democracia, esa definición que tienen ellos, me sirve a mí aquí, en este contexto y en esta realidad. Me pregunto, me interrogo, ¿no? Porque si no, entonces no hay avance de conocimiento si yo no hago esa contradicción. Si yo no hago ese debate entre conceptos, no hay avance de conocimiento. Por lo tanto, cada cuerpo, cada persona, cada individuo que trabaja en un proceso de investigación, así sea el mismo objeto, si Luis Fernando trabaja democracia, Scorcia trabaja democracia y Gertrudis trabaja democracia, el cuerpo teórico es distinto por 3 razones fundamentales. 1, la cosmovisión de cada uno de nosotros es distinta frente al paradigma que vamos a abordar. 2, hemos tenido circunstancias de vida distintas que nos pueden aprender para poder comprender lo que entendemos por democracia. Y 3, muy posiblemente estemos de acuerdo con algunos autores y ellos no. Por lo tanto, la construcción se hace distinta, porque es un mapeo que hace el investigador de manera creativa. ¿Ok? Entonces, independientemente que tengan el mismo objeto, vamos a construir distintas formas de poder abordar. El objeto de estudio, como totalidad pensada, debe cumplir 2 funciones. 1, explicar la diversidad y contradicción, o sea, resolver cuáles son esas brechas que hay entre teoría y realidad. Y 2, determinar las acciones, o sea, cómo voy a resolver esas deficiencias, esos vacíos teóricos, cómo las voy a enfrentar, con qué instrumental yo voy a resolver, con qué estrategia, si lo hablamos desde el punto de vista gerencial, con qué estrategia yo lo voy a abordar. Entonces, el objeto de estudio en su totalidad pensada debe responder a estas 2 funciones: explicar la diversidad y contradicción y determinar las acciones para mejorar esa realidad abordada. Esto es un análisis de totalidad de cómo pudiéramos abordar un tema, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el cuerpo histórico para mirar la transitoriedad de ese objeto es tan importante. Entonces se explica, hacemos una matriz donde podemos mirar, por ejemplo, si estamos mirando democracia, si colocáramos aquí democracia, ¿verdad? Pudiéramos observar cuáles son los problemas de la realidad y de la teoría frente a ese concepto. ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Cómo ha evolucionado? ¿En qué contexto se ha presentado esto que estamos presentando acá? ¿Ok? ¿Con qué teoría? ¿Cuál ha sido la propuesta de cambio? Y esto se hace por autor, de tal manera de poder ir construyendo un cuerpo que nos permita acercarnos. ¿Ok? El análisis de totalidad exige una búsqueda exhaustiva de datos históricos, cuantitativos y cualitativos. Y aquí me meto en la parte de cómo abordar la investigación. Muchos autores dicen que en las ciencias sociales debemos abordar la investigación desde el carácter cualitativo, porque estamos trabajando con seres humanos, con movimientos sociales, con acciones sociales, ¿ok? Porque recuerden una cosa, todo lo que se estudia en el campo de las ciencias sociales debe impactar a la sociedad. Si no la impacta, no estamos haciendo nada. Entonces, sin embargo, permite comprender los cambios, o sea, nosotros necesitamos de ambos datos, del cualitativo y el cuantitativo, para poder explicar la realidad. Permite comprender los cambios, la cantidad y cualidad son inseparables, ojo,
cantidad y cualidad son inseparables y toda cantidad mide una cualidad. Fíjense lo importante de entender que en una investigación no podemos solo, toda investigación, y cuando uno la profundiza, se declara cualitativa netamente. Y cuando uno mira, la empieza a desmenuzar, se da cuenta que hay datos. De manera incipiente, pero lo hay porque lo necesitamos para poder explicar la realidad. Entonces, toda cantidad mide una cualidad. Y el proceso de investigación no puede reducirse a una estrategia cuantitativa estadística con base en la aplicación del cuestionario. Yo puedo aplicar un cuestionario, pero no me puedo quedar solo con ella. Y después que la aplico, ¿qué pasa? ¿Cómo le doy explicación a ese dato? Tengo que buscar otro instrumental que me ayude a comprenderlo. ¿Ok? Pero tampoco una estrategia cualitativa que desprecie la cuantificación del acontecer social. ¿Cuántos seres humanos habemos? ¿Cuánta hambre hay? ¿Cuántos niños pobres hay? Necesitamos ese dato para poder responder a él. Entonces, debe combinar el análisis desde una perspectiva de datos cualitativos y cuantitativos del objeto estudiado en su contexto natural. Yo tengo que mirar mi objeto en su contexto natural y tomar tanto el dato como la explicación de ese dato para poder hacer una propuesta de transformación. Si no, me quedo corto. A mi modo de ver, por supuesto, esto es una discusión que podemos mantenerla y creo que la próxima sesión que haremos sería algo como esto, o sea, mirar todas las posturas de los investigadores porque es riquísima y de todos aprendemos. Bueno, hasta aquí creo que lo fundamental es entender el papel de las ciencias sociales en la construcción de conocimiento. Esto, por supuesto, es para seguir hablando, para seguir debatiéndolo, pero dado que tenemos que cumplir una serie de presentaciones, pues esto lo podemos seguir hablando en el camino.